Hola gente, buenas tardes, ¿cómo andan? Bueno, buen lunes para todos, muchísimas gracias por estar acá. El lunes pasado grabé un especial del Resplandor, pero bueno, YouTube me lo bloqueó por derecho de autor. Básicamente YouTube me obliga a tener contenidos propios y no agarrar contenidos de otros. Pero bueno, más allá de eso, estaba pensando en un tema en específico sobre el dilema de las redes sociales. Hay un documental que lo recomiendo, la gente que no lo vio todavía, en Netflix, que se llama así, El dilema de las redes sociales, de que habla sobre cómo las redes sociales nos apropian mentalmente nuestro sistema de pensamiento, de conducta, saben nuestros gustos, nuestras películas favoritas, ex empleados de grandes compañías, de Microsoft, de YouTube, de Instagram, de que hablan en profundidad sobre este tema, que los recomiendo para que lo vayan a ver en Netflix. Como yo estoy estudiando licenciatura en medios de comunicación, en el primer trimestre tuve ecología de medios y habla sobre un poquito de esto. A medida que fue avanzando la civilización, fue avanzando la tecnología, hasta que empezó el telegrama. El telegrama lo que hizo es acortar los mensajes, es la simultaneidad de los mensajes y todo por impulsos eléctricos. Entonces, más allá de que vos necesitabas una persona específica que pueda interpretar esas clave Morse que utilizaban para las estrategias comúnmente, como había comentado, sobre las estrategias de guerra, de submarinos, había gente específica para poder lidiar con eso. Entonces había un intérprete que podía interpretar esos códigos, no sabía con exactitud lo que se decía. Por eso uno necesitaba un intérprete para poder interpretar el mensaje. Yo quiero leer un par de fragmentos de algunos libros que yo he leído, que va con relación a esta serie de Netflix que los recomiendo, que yo leí. Un autor que se llama McLuhan. McLuhan es un investigador que él siempre dijo que el medio es el mensaje. Comúnmente nosotros llamamos a que el contenido es el mensaje, lo que vemos es el mensaje, lo que captamos en pantalla, en la televisión, en nuestro celular, en las redes sociales, el mensaje es lo que vemos. Pero lo que sostiene este investigador muy reconocido en Estados Unidos, que hace años falleció, es que el medio es el mensaje. No lo que vemos, sino el aparato. Por ejemplo, el celular es el mensaje, la televisión es el mensaje, la radio es el mensaje, pero por consecuencia de ese mensaje modifica nuestra forma, nuestra perspectiva de pensamiento y de ver las cosas. Si por ejemplo nosotros vemos la televisión, que ya tenemos un concepto preestablecido, que lo que vemos en televisión es la pura verdad, porque no podemos discutir a la televisión, no podemos hablarle a la televisión. El celular, cuando agarramos y abrimos una aplicación, rápidamente nuestro cerebro se adapta a la forma, al diseño, a la mirada de colores. Por eso todo lo que yo estoy comentando está todo estudiado para que nosotros veamos y tengamos una cierta conducta a la hora de usar una aplicación o a la hora de utilizar un celular. Lo mismo pasa con la computadora. Lo estamos haciendo un zoom, ¿no? Y tenemos muchas distracciones, o hay un mensajito que sobresalta. Bueno, si por ejemplo nosotros vemos un noticiero y vemos al periodista que dice pasó tal cosa, ¿no? Por ejemplo, doy un ejemplo, un accidente de tránsito, cae el periodista,
recolecta la información y da su visión de ese accidente. Entonces, nosotros, como ya tenemos una idea preestablecida de que la televisión es la única verdad, es lo que nosotros vemos, es la verdad entre comillas, porque hoy en día la televisión ya no es la única verdad. Yo puedo decir mi parte de verdad, mi vecino puede ser su parte de verdad. La verdad no es una verdad absoluta, ¿me entiendes? Entonces nadie tiene la absoluta verdad, partamos de esa base. Lo que pasa que los medios de comunicación masivo lo magnifican, lo agrandan. Entonces, cuando nosotros vemos un movilero cubriendo un accidente, es la perspectiva, es la visión de ese movilero y relata el accidente, recolectando obviamente los testigos, pero capaz que hay otro testigo que no dio testimonio y vio otra cosa. Es la verdad de ese testigo y ya deja de ser verdad lo que dice el movilero. Pero ¿qué es lo que pasa? Pero como el movilero está frente a la pantalla, frente a un medio de comunicación masivo, nosotros tenemos ese concepto de que lo que vemos ya es la absoluta verdad. A ver, yo quiero leerle un fragmento del libro que yo leí, que obviamente me lo mandó la facultad, pero yo lo quiero compartir con ustedes, sobre un escritor que se llama Nicholas Carr, que el libro se llama Superficiales. Y este libro habla sobre Carr, que dice que luego de lo que McLuhan publica, que yo había comentado que el medio es el mensaje, los medios de comunicación aparecieron en escena dos tipos de personas en que el movimiento que al momento de discutir, debatir sobre si los efectos de los medios son buenos o malos en base al contenido, por un lado, los entusiastas quienes alaban el torrente del contenido nuevo que libera la tecnología, lo que ven con una señal de democratización de la cultura. Eso es verdad, los medios de comunicación lo que hicieron es democratizar la cultura, es que todos permitamos de poder disfrutar la cultura del otro, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Entonces yo puedo, por medio, de YouTube, ver la cultura de otros países. Eso es lo que hizo la internet, democratizar la cultura. Que a largo plazo el contenido de un medio importa menos que el medio en sí, a la hora de difundir en nuestros aspectos y pensamientos. ¿Qué quiere decir esto? Que a corto plazo nosotros nos entretenemos, vemos, escuchamos todo lo que queremos a través de las redes sociales, a través de nuestro celular, a través de la computadora y a través del televisor. Pero a largo plazo no nos ayuda a pensar, no nos ayuda a analizar las cosas. No me quiero detener acá porque esto, subrayenlo lo que dije a lo último para verlo más adelante. Al igual que McLuhan, Carr afirma que un medio popular moldea lo que vemos, cómo lo vemos y nos cambia como individuo y como sociedad. O sea, es lo que yo te estaba comentando recién. Todo lo que vemos, todo lo que escuchamos a través de los medios de comunicación y las redes sociales moldean nuestra forma de pensamiento. Si bien resalta que a veces exagera en sus conceptos, obviamente que exagera, los titulares, el fondo de música, todo lo que vemos está súper exaltado por la edición, chicos, porque los medios de comunicación lo que hacen es querer vender los titulares. Estamos en una era de la ansiedad, que todo es ya, todo rápido, todo ahora. Si no actualizamos lo último de nuestro Instagram, si no actualizamos lo último de nuestra aplicación, sentimos como que estamos afuera de eso. Entonces eso crea una conducta de ansiedad, de querer todo lo último. Lo mismo sucede cuando leemos un portal de noticias. ¿Qué sucede cuando leemos un portal de noticias? Leemos los titulares
y leemos un poco el contenido, pero hoy en día los titulares y los artículos de noticias en una aplicación de un noticiero cada vez son más cortos. No te desarrolla en totalidad lo que sucedió. ¿Por qué? Porque está comprobado que si uno escribe más de 10 líneas o 15 líneas, ya el usuario se aburre. Lo que hace las redes sociales y los medios de comunicación es extirpar nuestros pensamientos. Dejamos de pensar, dejamos de analizar lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque ahora los periodistas opinan. En vez de informar, opinan. Y esa opinión del periodista X, poner el nombre que vos quieras, tiene peso. ¿Por qué? Porque yo creo una empatía con ese periodista que me gusta y compro su forma de pensamiento. ¿Me entienden? Entonces, la televisión sabe muy bien crear esa empatía con el espectador. El medio de comunicación no quiere que vos pienses, no quiere que vos analices, no quiere que vos hagas reflexiones. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación te sirven, te dan todo, te muestran todo. Entonces, ¿para qué vas a pensar? ¿Para qué vas a analizar las cosas? Si el medio de comunicación te va a facilitar todo. Pero esto se magnificó con la internet. En relación con esos estudios sobre la internet, Carr también piensa que lo mismo que McLuhan, en relación que todo medio da y todo medio quita. La red da beneficios reales, pero a su vez estos tienen su precio. Los medios no solo son canales de información, sino que proporcionan la materia del pensamiento y lo moldean. Y para Carr, la web debilita, escuche bien esto, debilita la concentración y contemplación, ya que estando online o no, la mente espera absorber la cantidad de información de manera en la que se distribuye la web, en un flujo de velocidad de partículas. Parece que llegamos a un momento de transición en que el viejo proceso lineal de pensamiento, calmado, concentrado, sin distracciones, lo que sucedía con el libro. Cuando nosotros leemos un libro, ya no existe más nuestro mundo alrededor. ¿Por qué? Porque estamos concentrados en el libro, imaginándonos lo que leemos. Pero ¿qué es lo que sucedió en la era tecnológica? Desapareció todo esto. Desapareció el pensamiento lineal, desapareció nuestro pensamiento calmado, concentrado y sin distracciones. Desapareció todo eso. Quise hacer este video para que reflexionemos un poco sobre cuando utilizamos nuestras aplicaciones o cuando usamos la computadora o cuando vemos la televisión. Tenemos todavía el don del pensamiento. ¿Qué es lo que pasó por medio de esta pandemia de todo el mundo? Nos obligamos a encerrarnos. Pero cuando nos obligamos a encerrarnos, nuestro medio de comunicación al exterior era el celular y era la computadora. Y la pandemia lo que hizo es aceleró el proceso tecnológico a nivel de consumir mucho más las redes sociales y la televisión y la computadora. Las empresas que más ganaron en esta época de la pandemia fueron las grandes empresas tecnológicas. Mercado Libre, Amazon, Netflix. ¿Qué dejó para vos esta pandemia?
Pensemos un poco en la post-pandemia. ¿Qué dejó para vos esto? ¿Más ansiedad? ¿Más angustia? ¿Qué te dejó? ¿Más adicto a las aplicaciones, al televisor o a la computadora? ¿Qué te dejó? A mí me encantaría armar un debate sobre esto. Y quiero que me dejen sus comentarios abajo. ¿Qué es lo peor y qué fue lo mejor para vos en toda esta etapa de la pandemia? Y yo voy a ir leyendo cada uno de sus comentarios. Y vamos a ir debatiendo en cómo podemos mediar o cómo podemos regular entre todos los medios que utilizamos, tanto el celular como la computadora, para que no seamos adictos. Yo creo que entramos en una etapa de adicción de los medios de comunicación. No podemos vivir sin el celular, no podemos vivir sin la computadora. Entonces somos adictos. Dependemos de un aparatito, dependemos de una pantalla, de un plasma, dependemos de lo que vemos. Y esto conlleva a nivel psicológico, chicos. Entonces, quiero que me ayuden a pensar cómo poder bajar.